¿Me creería si le dijera que un hombre intentó comprar un milagro con una maleta de dinero y acabó con el alma al descubierto de un santo? El Padre Pío no solo rechazó la oferta, sino que reveló un secreto que llevaba décadas enterrado, algo que ni siquiera la propia familia del millonario sabía. Lo que ocurrió en aquel confesionario hizo que este hombre se desmoronara y cambiara para siempre. El penetrante sonido de las hélices del helicóptero rasgó el aire sereno de San Giovanni Rotondo, quebrando la paz secular de aquel lugar sagrado. En el horizonte, el sol empezaba a ponerse, coloreando el cielo con tonos rojo sangre que parecían un presagio de lo que estaba por venir. Vittorio Moretti se ajustó la corbata de seda italiana y apretó el maletín de cuero auténtico que llevaba. Dentro había una fortuna en metálico, suficiente para construir un hospital entero. Pero no estaba allí para hacer obras de caridad, estaba allí para hacer un trato con el cielo. Vittorio siempre había sabido cómo funcionaba el mundo. Todo tenía su precio, desde las mansiones más lujosas hasta las conciencias más incorruptibles. Su imperio financiero se había construido sobre esta premisa, y hasta ahora nunca había encontrado una excepción a la regla. Pero mientras observaba la pequeña iglesia del convento desde la ventanilla del helicóptero, algo en su interior se estremeció. No era miedo. Los millonarios como él no conocían esa sensación. Era otro tipo de inquietud, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible de la que no habría retorno. Queridos oyentes, antes de continuar con esta extraordinaria historia, me gustaría invitarles a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de los próximos impresionantes testimonios que tenemos que compartir. La vida de Vittorio siempre había estado definida por los números. El valor de sus acciones en bolsa, el número de empresas de su cartera, los ceros de su cuenta bancaria, números que crecían exponencialmente, alimentando su ego y su sensación de control sobre el mundo. Pero había un número que no podía controlar: los días de vida que le quedaban a su hija Giulia. El diagnóstico había llegado como un disparo directo al corazón de su padre. Una enfermedad rara e incurable, dijeron los médicos, con una probabilidad de supervivencia cercana a cero. Por primera vez en décadas, Vittorio se sintió completamente impotente. Consultó a los mejores especialistas del mundo, ofreció fortunas para investigaciones experimentales, pero nada funcionó. Entonces oyó hablar del fraile que hacía milagros. Al principio descartó la idea. Superstición, pensó. Pero a medida que pasaban los días y el estado de Giulia empeoraba, la posibilidad empezó a parecerle cada vez más atractiva. Si se podían comprar médicos, ¿por qué no una santa? Solo era cuestión de encontrar el precio adecuado. Pero cuando su helicóptero aterrizó frente al convento, Vittorio no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir que hay cosas que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Y lo que es más, no tenía ni idea de que en tan solo unas horas, un secreto enterrado décadas en lo más profundo de su pasado saldría a la luz, sacando a la superficie una verdad que tanto había luchado por olvidar. ¿Y tú, querido hermano o hermana, te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando un hombre que cree que puede comprarlo todo se encuentra con algo que no está en venta? La noche antes de conocer al Padre Pío, Vittorio tuvo un sueño inquietante. Se encontraba en un pasillo interminable, con las paredes cubiertas de espejos que no reflejaban su imagen actual, sino la de cuando era niño. En cada reflejo se veía a sí mismo con 10 años, vistiendo el mismo pijama azul marino que llevaba aquella fatídica noche, la noche en que Lucía desapareció. Se despertó empapado en sudor, con el corazón latiéndole desbocado. Hacía años que no soñaba con su hermana, años que no permitía que aquellos recuerdos afloraran a la superficie de su conciencia. Intentó convencerse de que solo era ansiedad por conocer al fraile milagrero, pero algo en su interior le decía que había algo más.
Durante el desayuno en su hotel de 5 estrellas, notó que le temblaban ligeramente las manos al sostener la taza de café expreso. Los cubiertos de plata tintinearon contra la fina porcelana, produciendo un sonido que le irritó profundamente. Por primera vez en años se sintió vulnerable, como si una fuerza invisible estuviera desprendiendo poco a poco las capas de protección que había construido a su alrededor. Fue entonces cuando su móvil vibró con un mensaje de texto. Era del hospital donde estaba ingresada Julia. Estado estable, pero signos vitales fluctuantes. Aquellas palabras le revolvieron el estómago. Tenía que actuar rápido. El plan tenía que funcionar. No era más que otra negociación, se repitió, intentando recuperar su confianza habitual. Pero cuando se disponía a salir, ocurrió algo inexplicable. Todas las luces de la habitación se encendieron simultáneamente y, durante un breve instante, Vittorio juró haber oído una voz familiar que le llamaba por su nombre, una voz que no había oído en décadas, la voz de Lucía. El hombre de negocios sacudió la cabeza tratando de disipar la inquietante sensación. Casualidades, se dijo, nada más que coincidencias. Pero cuando abrió el maletín para comprobar una vez más el dinero, un viento repentino e inexplicable recorrió la habitación, esparciendo algunos billetes por el aire. Por un momento, pareció como si los billetes bailaran siguiendo un patrón, como si trataran de comunicar algo. Y cuando recogió el dinero del suelo, una sensación helada le recorrió la espina dorsal. Los billetes que tenía en las manos parecían diferentes, como si estuvieran teñidos de rojo. Parpadeó varias veces y el color volvió a la normalidad, pero el malestar persistía. Lo que Vittorio no sabía era que aquellos sucesos aparentemente inconexos eran solo el principio. Algo más grande estaba en marcha, algo mucho más allá de su comprensión terrenal. Y aquel día, que había planeado tan meticulosamente, estaba a punto de dar un giro completamente inesperado. El camino hasta el confesionario parecía interminable. Cada paso resonaba en los antiguos muros de la iglesia, como si el propio edificio protestara por su presencia. El aire estaba cargado de incienso y algo más que Vittorio no podía identificar. Una sensación de opresión empezó a instalarse en su pecho, como si una mano invisible le apretara desde dentro. Los fieles que se arrodillaban para rezar parecían evitarle instintivamente, apartándose de su camino como si percibieran un aura oscura a su alrededor. La maleta que llevaba en la mano parecía pesar toneladas, y el sudor empezaba a gotear por su frente, manchando el cuello de su camisa importada. Fue entonces cuando notó algo extraño. Todas las velas del altar empezaron a parpadear simultáneamente, a pesar de que no había corriente de aire. Las llamas bailaban erráticamente, proyectando sombras en las paredes que parecían formar rostros atormentados. Por un momento, Vittorio juró haber visto el rostro de Lucía entre ellos. De repente, un fuerte aroma a rosas invadió la habitación. No era un aroma agradable como el de las flores frescas, sino algo sofocante, casi pútrido. Algunas personas a su alrededor empezaron a toser, llevándose las manos a la nariz, pero nadie parecía tan afectado como él. Sus rodillas empezaron a flaquear y tuvo que apoyarse en uno de los bancos de la iglesia. Fue entonces cuando oyó, o creyó oír, un susurro lejano. «Vittorio, ¿por qué no me ayudaste?» La voz era infantil, asustada, como la de Lucía aquella última noche. El hombre de negocios sintió que el corazón se le aceleraba. Las paredes de la iglesia parecían cerrarse sobre él y el aire se hacía cada vez más fino. Intentó recomponerse, ajustándose la corbata con dedos temblorosos. Trató de convencerse de que solo era su imaginación. Estaba allí para hacer negocios, nada más. Pero cuando por fin llegó a la puerta del confesionario, ocurrió algo aún más inquietante. El maletín que llevaba en la mano empezó a calentarse,
como si el dinero que contenía estuviera ardiendo. Intentó soltarlo, pero sus dedos parecían estar pegados al cuero. Y entonces, a través de la reja del confesionario, se encontró con la mirada del Padre Pío. La mirada del fraile atravesó a Vittorio como una hoja afilada, despojándole de todas sus defensas. No eran los ojos de un hombre corriente. Tenían una profundidad sobrenatural, como si pudieran ver no solo su presente, sino todo su pasado, cada secreto cuidadosamente enterrado. La temperatura en el confesionario comenzó a fluctuar violentamente. En un momento estaba tan frío como un congelador y al siguiente tan caliente como un horno. Vittorio sintió que le caían gotas de sudor por la espalda y que las manos le temblaban sin control. Fue entonces cuando empezó a oír susurros. No provenían del Padre Pío, que permanecía en silencio, observándole. Eran voces que parecían surgir de las mismas paredes del confesionario, murmurando palabras en un idioma que no entendía, pero que le hacían estremecer todo el cuerpo. El maletín que tenía en las manos empezó a palpitar como si tuviera vida propia. El dinero que contenía parecía retorcerse y empezaba a emanar un olor a podrido. Vittorio intentó abrirlo, pero la cerradura estaba atascada. Cuando miró más de cerca, vio que el metal se derretía, resumando entre sus dedos como mercurio líquido. Las sombras del confesionario empezaron a moverse de forma antinatural, deslizándose por las paredes como negras serpientes. Entre ellas, Vittorio empezó a ver destellos de recuerdos que había reprimido. El rostro asustado de Lucía aquella última noche, sus gritos ahogados, el sonido de pasos que se alejaban en la oscuridad. El aire se hizo cada vez más denso, como si respirara jarabe. Las piernas empezaron a flaquearle y sintió un sabor metálico en la boca. Cuando intentó hablar, su voz salió como un graznido ronco. «Padre, yo...» Pero antes de que pudiera continuar, ocurrió algo aún más terrible. En el silencio sepulcral del confesionario, empezó a oír un sonido que le había perseguido en pesadillas durante décadas. El llanto grave de una niña, intercalado con sollozos desesperados. El llanto de Lucía. El confesionario parecía haberse convertido en una cámara de tortura psicológica. Cada segundo que pasaba era una eternidad de confrontación con sus demonios interiores. Las paredes de madera parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose como un organismo vivo, mientras que el olor a santidad que normalmente impregnaba el lugar era sustituido por un acre olor a culpa y miedo. Vittorio intentó concentrarse en su objetivo inicial, negociar la curación de Giulia, pero sus defensas estaban completamente destruidas. Cada vez que intentaba formar palabras, la garganta se le cerraba como si unas manos invisibles lo estrangularan. Fue entonces cuando empezó a ver imágenes que se formaban en el aire frente a él, como una proyección sobrenatural. Volvió a verse como un niño, jugando con Lucía en el jardín de la mansión familiar. Luego la escena cambió a aquella fatídica noche. Se encontró tumbado en su cama, escuchando los gritos ahogados de su hermana. Sabía que necesitaba ayuda, pero estaba paralizado por el miedo. ¿O era otra cosa? Las visiones se intensificaron. Ahora podía ver detalles que su mente había bloqueado durante décadas. La figura sombría moviéndose por el pasillo, el sonido de pasos alejándose, el silencio mortal que siguió. Y luego, la decisión consciente que tomó de guardar silencio, de no contar nunca a nadie lo que sabía. El aire del confesionario se hizo aún más pesado, cargado de una energía que le erizó los pelos de la nuca. La maleta que tenía en las manos empezó a vibrar con más intensidad y cuando la miró, vio que los billetes de dinero se convertían en ceniza, escurriéndose entre sus dedos como arena negra. El Padre Pío seguía en silencio, pero su mirada había cambiado. Ya no era solo penetrante, era acusadora, como si cada pecado, cada momento de cobardía, cada elección egoísta que Vittorio había hecho a lo largo de su vida estuviera siendo expuesta y juzgada.
Y entonces, en medio de aquella vorágine de culpa y terror, comenzó a manifestarse una nueva sensación. Era como si algo emergiera de las profundidades de su alma, algo que había mantenido enterrado durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía: su conciencia. El aire del confesionario se había convertido en una sustancia casi tangible, densa y sofocante. Vittorio se sentía como sumergido en un océano de culpa. Cada respiración era una lucha contra el peso de décadas de secretos. Las visiones seguían apareciendo, cada vez más vívidas e inquietantes. Ahora podía ver no solo el pasado, sino también sus consecuencias, cómo cada decisión egoísta, cada momento de cobardía, había tejido una red de destrucción que se extendía mucho más allá de su propia vida. Vio cómo Giulia crecía en un hogar sin amor verdadero, solo con lujos materiales. Vio cómo su obsesión por el control y el poder había envenenado no solo su alma, sino también la de su hija. La enfermedad que ahora la consumía parecía ser solo la manifestación física de una enfermedad espiritual mucho más profunda. El olor a rosas podridas volvió con toda su fuerza, mezclado ahora con un olor metálico que recordaba a la sangre. La maleta que tenía en las manos se había vuelto insoportablemente pesada, como si cada billete de su interior llevara el peso de todos sus pecados. Entonces ocurrió algo aún más extraordinario. Las paredes del confesionario parecieron desaparecer, y Vittorio se encontró en un espacio infinito, rodeado de espejos que reflejaban no solo su imagen actual, sino todas las versiones de sí mismo a lo largo de los años. En cada reflejo podía ver el momento exacto en que había elegido el camino equivocado, en que había permitido que el dinero y el poder corrompieran su alma. Mientras miraba estas imágenes, una voz infantil resonaba en el vacío. ¿Por qué te volviste así, hermano? Era Lucía, pero no como la niña asustada de sus recuerdos. Su voz transmitía una profunda tristeza, como si lamentara no solo su propio destino, sino también el del hermano que había perdido el rumbo. En la penumbra del confesionario, Vittorio acabó por derrumbarse. Todas sus defensas, construidas a lo largo de décadas de éxito empresarial, se derrumbaron como un castillo de naipes. Sus manos soltaron el maletín, que cayó al suelo de madera con un ruido sordo. Fue en ese momento cuando el Padre Pío habló por primera vez. Su voz era suave, pero transmitía una autoridad que hizo temblar hasta los huesos a Vittorio. El cielo no está en venta, hijo, y tu Giulia no solo sufre en el cuerpo, sino también en el alma. Una enfermedad que empezó mucho antes, en las elecciones de su padre. Vittorio sintió como si cada palabra del fraile fuera una aguja atravesándole el corazón. Quiso protestar, explicar que estaba allí por amor a su hija, que haría cualquier cosa por salvarla. Pero antes de que pudiera hablar, el Padre Pío continuó: Lucía. Aquel nombre, pronunciado por los labios del santo, estalló como una bomba en su interior. ¿Cómo podía saberlo? Era imposible. Nadie más que él sabía la verdad sobre aquella noche. Excepto, ella gritó pidiendo ayuda aquella noche, continuó el Padre Pío, sus ojos brillando ahora con una luz sobrenatural. Nadie la escuchó, excepto el cielo. Y entonces, como una presa que se rompe, las lágrimas comenzaron a fluir. No eran lágrimas de tristeza o autocompasión, sino de profundo y visceral pesar. Por primera vez en su vida, Vittorio Moretti estaba realmente destrozado. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad cuando empezó a sentir algo diferente en el aire. El olor a podrido fue sustituido gradualmente por una fragancia suave y reconfortante. Las sombras que bailaban en las paredes empezaron a disiparse, dando paso a una luz tenue pero acogedora. La transformación que empezaba a producirse en Vittorio era palpable. El hombre que había entrado en el confesionario con una maleta llena de dinero
y arrogancia estaba ahora de rodillas, con las defensas completamente destruidas por la misericordia divina que fluía a través del Padre Pío. «Cuéntamelo todo», le dijo el fraile, con una voz suave como la de un padre cariñoso. «No por mí, sino por Dios. Es hora de liberar tu alma de esta carga». Y así, por primera vez en su vida, Vittorio empezó a decir la verdad. Habló de la noche en que oyó los gritos de Lucía, de cómo el miedo le paralizó, de cómo decidió guardar silencio aun sabiendo que algo terrible estaba ocurriendo. Confesó cómo ese secreto le había carcomido por dentro, convirtiéndole en un hombre obsesionado con el control y el poder. Mientras hablaba, algo extraordinario sucedía a su alrededor. Con cada confesión, con cada lágrima derramada, el aire del confesionario se volvía más ligero. Era como si cada palabra de sincero arrepentimiento rompiera una cadena invisible que le ataba al pasado. El Padre Pío escuchaba en silencio, pero sus ojos comunicaban una profundidad de comprensión que iba más allá del entendimiento humano. De vez en cuando, lágrimas silenciosas corrían por su rostro, como si compartiera no solo el dolor de Vittorio, sino también su esperanza de redención. Fue entonces cuando ocurrió algo aún más sorprendente. Mientras Vittorio continuaba su confesión, una suave luz comenzó a emanar de las mismas paredes del confesionario. No era una luz ordinaria, tenía una cualidad etérea, como si procediera de otro plano de existencia. La luz que rodeaba el confesionario empezó a palpitar con un ritmo que recordaba a los latidos de un corazón. Vittorio sintió como si cada pulsación se sincronizara con su propia conciencia, revelando capas cada vez más profundas de verdad y arrepentimiento. El Padre Pío, aún en silencio, extendió la mano a través de la reja del confesionario. Sus palmas, marcadas por los estigmas, emanaban un calor reconfortante que contrastaba con el frío que había dominado la sala hasta entonces. «Tu dinero no puede comprar la gracia de Dios», dijo en voz baja, «pero tu arrepentimiento sincero puede abrir las puertas del cielo». Fue en ese momento cuando Vittorio empezó a comprender realmente el significado de la fe. No era una transacción comercial como había imaginado. Era una entrega total, un reconocimiento de su propia insignificancia ante lo divino. A medida que profundizaba en esta comprensión, empezó a sentir una presencia familiar en su entorno. Ya no era tan aterradora como antes, era reconfortante, amorosa. Era Lucía, pero no como una acusación del pasado. Era como si ella estuviera allí para guiarlo hacia la luz. «Tu hermana», dijo el Padre Pío, como si leyera sus pensamientos, «está en paz. Pero tienes que perdonarte a ti mismo para que ella pueda descansar de verdad y para que Giulia pueda curarse». La mención del nombre de su hija hizo estremecer a Vittorio. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Cómo no se dio cuenta de que su propia amargura y culpa estaban envenenando no solo su alma, sino también la de Giulia? El proceso de transformación espiritual de Vittorio no había hecho más que empezar. El Padre Pío, con su sabiduría divina, empezó a guiarle por un camino de verdadera conversión. No se trataba solo de confesar sus pecados, era necesario un cambio completo de corazón. «Tu hija necesita un padre, no un banquero», le dijo el fraile, y sus palabras calaron hondo en el alma de Vittorio. «Necesita amor verdadero, no cuentas bancarias llenas». Mientras estas palabras resonaban en el confesionario, algo extraordinario empezó a sucederle a la maleta abandonada en el suelo. La costosa piel empezó a deshacerse, dejando al descubierto el dinero que había en su interior. Pero los billetes ya no eran los mismos. Parecían haber perdido toda su importancia, como hojas secas en un viento otoñal. Vittorio observó, fascinado, cómo toda su riqueza material se disolvía literalmente ante sus ojos. Pero en lugar del pánico que sentiría normalmente, experimentó una sensación de profunda liberación.
Era como si cada nota que desaparecía se llevara consigo un poco del peso que había cargado durante tantos años. El Padre Pío continuó: el verdadero milagro que buscas no es la curación física de Julia, sino la curación espiritual de toda tu familia. ¿Estás preparado para este viaje? La pregunta flotaba en el aire como una promesa y un desafío. Vittorio sabía que no sería fácil. Años de hábitos arraigados y valores distorsionados no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero, por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente preparado para un cambio real. La batalla espiritual había llegado a su clímax. El confesionario parecía haberse convertido en una arena donde se enfrentaban fuerzas invisibles. De un lado, todo el poder y la riqueza material que habían definido la vida de Vittorio. Del otro, la sencillez y la verdad del amor divino que fluía a través del Padre Pío. El fraile, que ahora irradiaba una luz casi tangible, comenzó a rezar. Sus palabras no eran en italiano ni en latín, sino en una lengua que parecía venir directamente del cielo. Cada sílaba reverberaba en el espacio sagrado, haciendo vibrar las paredes con un poder sobrenatural. Vittorio sintió como si todo su cuerpo se purificara desde el interior. Era una sensación a la vez dolorosa y liberadora, como si cada gota de orgullo y codicia fuera quemada por un fuego divino. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero ya no eran lágrimas de culpa, sino de liberación. La presencia de Lucía se hizo más fuerte, pero ahora era claramente de paz y perdón. Era como si no estuviera allí para acusar, sino para ayudar a transformar a su hermano. El amor que siempre le había tenido, incluso después de su muerte, encontraba por fin la forma de llegar hasta él. Fue en ese momento cuando el Padre Pío hizo algo inesperado. Cogió un pequeño crucifijo que llevaba consigo y lo extendió sobre la barandilla del confesionario. «Sostén esto», le dijo, «y deja que el amor de Cristo rompa las últimas cadenas que te atan al pasado». Cuando Vittorio tocó el crucifijo, una oleada de energía recorrió todo su cuerpo. Fue como si cada célula se reescribiera, cada recuerdo doloroso se bañara en una luz de comprensión y perdón. El hombre que siempre había creído que todo tenía un precio, se daba cuenta por fin del valor de lo que no se puede comprar. El Padre Pío empezó a hablar de Julia, pero no de su enfermedad física. Habló de su alma, de cómo había crecido sintiendo la ausencia del verdadero amor paterno, sustituido por regalos caros y generosas cuentas bancarias. «Tu hija necesita curarse», le dijo, «pero antes necesita ver curado a su padre». Las palabras del santo calaron cada vez más hondo en el corazón de Vittorio. En su mente empezaron a aparecer imágenes de Julia, su primer día de colegio, cuando él estaba demasiado ocupado con una reunión de negocios para llevarla. Su recital de piano, en el que él se pasaba todo el tiempo al teléfono. Sus ojos tristes cada vez que sustituía su presencia por un regalo caro. El aire del confesionario se había transformado por completo. El olor a santidad era tan fuerte que parecía casi tangible. La luz que emanaba del Padre Pío se había intensificado, envolviendo todo el espacio en un resplandor dorado que recordaba al amanecer. Se estaba produciendo la transformación final. Vittorio sintió que cada capa de su vieja personalidad se desprendía como escamas, revelando algo nuevo, algo puro debajo. El hombre que había entrado en el confesionario cargado con una maleta llena de dinero moría, y en su lugar nacía alguien completamente distinto. El Padre Pío, con voz firme pero suave, pronunció las palabras de la absolución. Cada palabra parecía llevar el peso de la eternidad, cada sílaba un bálsamo para el alma herida de Vittorio. «Tus pecados están perdonados», dijo, «pero ahora comienza tu verdadero viaje». Fue en ese momento cuando ocurrió algo extraordinario.
Una luz intensa, más brillante que cualquier cosa que Vittorio hubiera visto jamás, llenó el confesionario. En medio de esta luz, por un breve instante vio a Lucía, no como la niña asustada de sus recuerdos, sino como un ángel radiante, sonriendo con amor y perdón. La presencia de su hermana, ahora claramente un instrumento de la gracia divina, trajo la última pieza de curación que Vittorio necesitaba. Todos los recuerdos dolorosos, toda la culpa que había arrastrado durante tantos años, se transformaron en algo nuevo, no olvidado, sino redimido. El Padre Pío hizo entonces una última revelación. Giulia se curará, dijo, no porque hayas intentado comprar un milagro, sino porque finalmente permitiste que Dios sanara su corazón. Su enfermedad era un reflejo de la enfermedad espiritual de tu familia. Ahora que el padre se está curando, la hija también encontrará su curación. Han pasado años desde aquel extraordinario día en San Giovanni Rotondo. Vittorio Moretti, antes conocido solo como un despiadado magnate de los negocios, se ha convertido en un hombre diferente. Su transformación no fue solo espiritual, cambió por completo su forma de ver y vivir la vida. Giulia, como había prometido el Padre Pío, se curó. Los médicos no podían explicar su repentina recuperación, pero Vittorio sabía exactamente lo que había ocurrido. La curación de su hija vino acompañada de la curación de toda la familia, una transformación que comenzó en aquel confesionario y continúa hasta hoy. La maleta llena de dinero que había cogido para intentar comprar un milagro, la donó en su totalidad al hospital del convento, no como un intento de comprar favores divinos, sino como un gesto de gratitud y un primer paso en su nueva vida. A partir de entonces, su riqueza se convirtió en un instrumento para ayudar a los demás y dejó de ser una fuente de poder y control. Pero el mayor cambio se produjo en su relación con Giulia. El tiempo que antes dedicaba exclusivamente a los negocios, lo comparte ahora con su hija. Juntos han construido una relación basada en el amor verdadero, no en las posesiones materiales. Vittorio aprendió que el mayor milagro no fue la curación física de Giulia, sino la transformación espiritual que le permitió convertirse por fin en el padre que su hija siempre había necesitado. La memoria de Lucía también encontró su lugar en su vida. Ya no es un doloroso secreto enterrado en lo más profundo de su conciencia, sino una presencia amorosa que le ayuda a mantenerse en el camino de la fe. En su mansión, antes decorada solo con símbolos de estatus y riqueza, hay ahora un pequeño altar con una foto de su hermana, donde a menudo pasa momentos en oración, dando gracias por la gracia recibida y pidiendo fuerzas para continuar su camino de transformación. El encuentro con el Padre Pío enseñó a Vittorio la lección más valiosa de su vida, que los verdaderos milagros no pueden comprarse, sino que son dones divinos que requieren humildad, arrepentimiento sincero y la voluntad de cambiar por completo. Su historia es un poderoso testimonio de que en manos de Dios, incluso el corazón más endurecido por el poder y el dinero puede transformarse en un instrumento de amor y compasión. Hoy, cuando la gente le pregunta a Vittorio por el día en que intentó comprar un milagro del Padre Pío, sonríe con serenidad y responde: «Fui en busca de una cura para mi hija, pero Dios, en su infinita sabiduría, curó primero al Padre, y ese fue el mayor milagro de todos».